Si hay un personaje con un cerebro extraordinario y que ha impresionado a varias generaciones, ese es Sherlock Holmes. Eso sí, tiene una pequeña pega, es que no es humano, es un personaje de ficción, pero sus métodos deductivos han sentado las bases de numerosas disciplinas, y la lectura que hemos escogido hoy nos va a trasladar al universo Holmes, para conocerlo mejor e incluso imitarlo. Se trata de No tan elemental como ser Sherlock Holmes, editado por Ariel, y su autor es Daniel Tubau. Buenos días, Daniel. Buenos días. A lo largo de No tan elemental se nota que tienes un gran conocimiento sobre el personaje. ¿Cómo surgió tu admiración hacia el famoso detective? Sí, pues yo creo que surgió un poco como nos pasa a todos los holmesianos, pues en este caso mi madre me regaló una de las aventuras de Holmes, que fue un estudio en Escarlata, que además es la primera que se publicó, y ahí me aficioné al personaje, me encantó, y empecé a comprarme todos sus novelas y cuentos, que son 56 cuentos y 4 novelas. Y nada, pues ahí empecé a leerlo y además en la adolescencia empecé a intentar imitarlo también, ¿no? Las dos cosas. ¿Y cómo se puede imitar a Sherlock Holmes sin ser policía o detective? ¿Cómo haces? Sí, pues se puede fijar en una de las cosas que tiene Sherlock Holmes de bueno en las aventuras es que eso provocan en el lector el deseo de trasladar a su mundo cotidiano lo que ve en estas aventuras un poco en el Londres este de la niebla, etcétera, ¿no? Y entonces observas en tu vida particular, en tu vida cotidiana, los signos y las señales que hay en cualquier cosa y que te pueden revelar pues un conocimiento, digamos, oculto de ciertos detalles. Por ejemplo, te puedes fijar en los perfumes. Yo en la adolescencia me fijé mucho en los perfumes y era capaz de distinguir perfumes de hombre y de mujer. Cada vez que veía a alguien que tenía un perfume distinto, me lo intentaba memorizar, o también los diferentes tipos de café, de aceite, de todo tipo de observaciones. Observar, por ejemplo, si una persona tiene la luz en el baño, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, por cómo está afeitado un hombre, ¿no? Entonces el afeitado está mejor hecho donde da mejor la luz, ¿no? Entonces pues ahí deduce dónde está la ventanita o la luz del baño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pues fíjate, yo te voy a contar un caso a raíz de estos que me has recordado, no puedo evitarlo. Ujú. Mira, tengo una amiga que tenía un novio que cuando se enfadaba, mi amiga iba a casa y él la llamaba al portero automático y le decía: sé que estás en casa porque la manilla del portal de tu casa huele a tu perfume. Anda. Has abierto Ujú. la puerta con La- la llave y has dejado el olor de tu perfume. Es que me lo has recordado. Son Sí, ese sí, tipo de buenísimo. detalles, ¿no? Pues ese era un gran holmesiano, Sí. realmente. Bueno, Muy bien. ¿y qué es ser holmesiano? ¿Qué es ser holmesiano? Pues es ser aficionado a todas las aventuras de Sherlock Holmes, pero también partiendo de una premisa que es curiosa, que es se parte de la premisa de que Sherlock Holmes en realidad existió. O sea, en vez de pensar que es un personaje de ficción, los holmesianos como tales dan por sentado que existió, y entonces todas las aventuras las leen a la luz de esa premisa, ¿no? Y entonces si, por ejemplo, imagínate que en una aventura se dice que Holmes y Watson cogieron un barco para ir a algún lugar el jueves a las 10 de la mañana de 1887, ¿no? Pues miran en los horarios del barco de aquella fecha y averiguan si realmente salió un barco o no salió. Y si no salió, dicen: uy, nos ha engañado Watson por alguna razón, ¿no? Y buscan la razón de por qué ese dato está mal, ¿no? O sea, parten de la idea de que Sherlock Holmes es un personaje real en vez de ser un personaje de ficción. De todas formas, Conan Doyle probablemente se inspiró en alguien Sí. para escribir a Sherlock Holmes, o quizá Conan Doyle era él. Sí, efectivamente, casi las tres cosas que has dicho. Por un lado, se inspiró en un personaje real, que es el doctor Bell, ¿no? El doctor Bell de Edimburgo, que fue profesor suyo y fue también profesor de Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro. ¿Mm? Y parece que el doctor Bell, pues realmente era como Sherlock Holmes. En cuanto entraba un paciente en su consulta, por dos o tres preguntas y observando su ropa y observando sus gestos, las manchas en las manos, etcétera, pues era capaz de hacer una tremenda deducción al estilo holmesiano, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ese personaje que existió. Después tuvo influencia de otros detectives anteriores, sobre todo del Auguste Dupin, ¿no? Dupin, de Sí. Edgar Allan Poe, que escribió 4 cuentos con un detective que se parece un poco a Sherlock Holmes, ¿no? Y después lo último que tú decías también, el propio Conan Doyle, según cuenta su hijo, Adrian Conan Doyle, parece que era muy parecido a Sherlock Holmes. Por un lado, Conan Doyle detestaba un poco al personaje porque le había quitado su fama, ¿no? Pero por otro lado parece que el hijo dice que siempre que llegaban, por ejemplo, a un restaurante, pues su padre enseguida sabía cada comensal de qué características tenía y luego lo ponían a prueba y había acertado, ¿no?
Sí, porque además Sherlock Holmes es el claro ejemplo de un personaje que ha pasado por encima de su autor, ¿no? Sí. Es un ejemplo muy claro, sí. Efectivamente, claro. Por ejemplo, tú fíjate, yo en mi libro lo que hago es ver entre otras cosas, ver las profesiones de Sherlock Holmes. Veo que tiene muchas profesiones. Hay profesiones donde lo consideran como el pionero de la disciplina, como en la semiótica, que consideran que tienen tres pioneros, ¿no? Ferdinand de Saussure, el lingüista Charles Sanders Peirce, filósofo pragmático americano, y Conan Doyle, y Sherlock Holmes, que lo consideran como su precursor. Y no hablan de Conan Doyle, sino que hablan de Sherlock Holmes, como si el que realmente hubiese existido fuese Sherlock Holmes, y se olvidan un poco del pobre Conan Doyle que se ha quedado un poco a la sombra de su personaje, ¿no? Y además, fíjate que a Conan Doyle lo que le gustaba era ser novelista histórico. Eso era lo que él pensaba que destacaba, ¿no? Y estaba un poco molesto con el asunto de que se le conociera por Sherlock Holmes, que él consideraba que era un entretenimiento sin más, en vez de por sus novelas históricas, ¿no? Bueno, pues la armó parda porque es un género literario en sí mismo, ya Sherlock Holmes, género Exactamente. literario, género cinematográfico también. Efectivamente, creó un género prácticamente. Ya había habido algunas muestras con esto que te digo de Edgar Allan Poe y tal, pero Sherlock Holmes fue el creador de todo este género, como bien dices, y también cinematográfico. Ahora mismo se estrena una película que creo que mañana o pasado mañana se va a estrenar una película protagonizada por Ian McKellen que trata de Sherlock Holmes ya jubilado, ¿no? Y parece que está muy bien la película. Es sobre el personaje, se han hecho muchas, no solamente lo que escribió Arthur Conan Doyle, sino que muchos autores han escrito más cuentos, más novelas, han hecho películas, a veces con los argumentos de Conan Doyle y a veces con otros completamente diferentes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el verdadero mérito de Sherlock Holmes? Pues tiene muchos méritos, ¿no? Un mérito así como muy claro, en lo que representa Sherlock Holmes es llevar la ciencia al mundo de lo criminal, ¿no? En la Inglaterra de victoriana y eduardiana, donde vivió Sherlock Holmes, se admiraba mucho a los científicos, ¿no? Se admiraba a los científicos porque ellos habían creado en cierta manera el Imperio Británico, gracias a seguir el lema de la información es poder, ¿no? Los ingleses primero y los británicos después cartografiaron el mundo, lo midieron, lo pesaron, hasta que tuvieron mejor información que todas las demás naciones, se convirtieron en la nación predominante. Y entonces Sherlock Holmes, pues lo que hace Conan Doyle es convertir a un detective en un verdadero científico, ¿no? Lleva la ciencia, el método científico al mundo de los detectives, ¿no? Y ese es uno de sus grandes méritos. Otro de sus grandes méritos seguramente es que era un grandísimo lector, era capaz de leer en el libro de la realidad cualquier cosa, o sea, cualquier asunto es un signo, ¿no? Ya digo, los olores, una mancha de barro en unas botas, la forma de un sombrero, la chaqueta que llevaba una persona, cualquier cosa para él son letras, signos, párrafos que él lee, ¿no? Lee absolutamente todo lo que le rodea, ¿no? Y además resaltas en tu ensayo, no tan elemental, resaltas la influencia que los métodos de Holmes han tenido en lo que has dicho antes, en la criminología moderna, lo que ahora entendemos por el CSI, la ciencia forense, ¿no? Efectivamente, la ciencia forense debe muchísimo, casi conoció un segundo gran desarrollo gracias a Sherlock Holmes, hasta el punto de que, por ejemplo, el propio Conan Doyle tuvo la oportunidad en una ocasión de viajar a Egipto y allí descubrió que la policía egipcia tenía como manual las aventuras de Sherlock Holmes, pero manual, no era como léanse ustedes esto para ver algo, sino realmente como método de estudio eran las aventuras de Sherlock Holmes, las de la policía egipcia. Y sí, todo lo que es la ciencia forense, por ejemplo, el cuidado de la escena del crimen, Sherlock Holmes siempre dice que cuando llega al lugar del crimen, normalmente dice la policía lo ha destrozado todo pisando por donde no tenía que pisar, etcétera, e insiste mucho en cuidar la escena del crimen, mantenerla intacta para poder deducir encontrar las huellas y tal. Y a partir de esa influencia, pues sí, ya vemos en series como CSI, ¿no? Pues ese cuidado extremo a conservar todos los pequeños detalles de la escena del crimen, ¿no? Sí, porque muchas veces un pelo, un trocito de polvo, cualquier cosa, un poco de tierra, te lleva al asesino. O sea, ¿es así? Efectivamente, puede ser la clave, el más pequeño detalle, ¿no? Una de las características de Holmes es precisamente esa atención a lo insignificante, ¿no? A lo que muchas personas no considerarían que valdría la pena siquiera detenerse en ello. Sin embargo, él se fija en los pequeños detalles, en lo insignificante, en las minucias, y a partir de ahí, como tú dices, muchas veces pues llega hasta la solución, ¿no?
Sí, además, en tu libro, en este universo Holmes que nos estás enseñando, no tan elemental, tienes una manera muy inteligente de llevar al lector hacia este personaje, que invitas al lector a realizar ejercicios de deducción y a Sí. resolver enigmas, ¿no? Es algo muy entretenido que además también se puede continuar del libro a tu página web donde Exactamente. continúas el enigma. Explícanos un poco cómo es eso. Sí, claro, como Sherlock Holmes, precisamente el doctor Bell, del que hablábamos antes, decía que una de las virtudes de las aventuras de Holmes es que no solamente presencias como un detective por una especie de intuición milagrosa resuelve un caso, sino que además lo explicaba, ¿no? Y entonces pues te incitaba a ti a imitarlo. Y entonces lo que yo hago en el libro pues es un poco hacer eso también con el lector, incitarle también a que él por sí mismo empiece a buscar los signos de los que no percibimos normalmente, que empiece a observar a su alrededor, y además le voy poniendo diversos enigmas, algunos de ellos se pueden más o menos resolver leyendo el libro y tal, pero también invito a visitar la página web dedicada al libro, donde encontrará algunos otros enigmas y donde podrá solucionar ciertas cosas. Incluso hay 2 o 3 jueguecitos que tienen son muy curiosos. He visto que hay algunos lectores ya me han escrito y me han dicho que ya lo han resuelto, pero otros, hay uno en particular que muchos lectores no consiguen descubrir, ¿no? Pero bueno, si me escriben yo se lo contaré en mi página web, ahí estará. Sí, la página web que Sí, es Daniel Tubau. sí, es Daniel Tubau, por Daniel Daniel Tubau se te Tubau. encuentra, o bien por No tan elemental también se te puede encontrar. Exactamente, yo creo que poniendo simplemente en Google no tan elemental Daniel Tubau o algo así, ya lo Ya sale. encuentras. La dirección es danieltubau.com/no tan elemental, todo seguido, pero en Google con poner no tan elemental Tubau, yo creo que ya aparece. Sí, además en No tan elemental también haces paralelismos entre Sherlock Holmes y otras grandes mentes pensantes de la historia. O sea, es que como que lo equiparas, ¿no? A grandes mentes pensantes. Efectivamente, sí, es un personaje que cualquier persona que más o menos se haya planteado, lo comparo mucho, por ejemplo, con los científicos, por ejemplo, como tú dices, con Francis Bacon, ¿no? Que es el creador, se supone, o el inspirador, por lo menos, de la ciencia moderna, ¿no? Gracias a Francis Bacon, lo que decíamos antes de la información, él fue el que dijo lo de la información es poder, ¿no? Y entonces se creó la Royal Society en Inglaterra y se le considera como el inspirador de lo que luego se ha convertido en esta ciencia moderna que está descifrando el mundo, ¿no? Y que cada día que abrimos el periódico vemos que se ha descifrado algo más en genética, en biología, en ecología, en cualquier aspecto de la naturaleza, ¿no? Francis Bacon es uno de ellos, otro es, por ejemplo, el filósofo americano, padre de la semiótica, Charles Sanders Peirce, al que yo comparo ahí claramente con Sherlock Holmes, creo que tienen muchísima relación, y es posible que hasta el propio filósofo se inspirase en Holmes, ¿no? Para sus propios escritos, ¿no? Efectivamente, toda persona que haya intentado encontrar los signos ocultos en la realidad, y esos son los científicos, ¿no? Precisamente, pues tiene relación con Sherlock Holmes. Daniel, aparte de ser un enamorado de Sherlock Holmes, pues has escrito 11 libros, guionista, director de series de televisión, Sí, profesor de narrativa audiovisual, así que con ese currículum supongo que habrás visto todas las películas y series que se han realizado sobre Sherlock Holmes, ¿no? Aparte de los libros. Pues sí, todas no se pueden ver porque es un personaje que ha dado pie a tantísimas versiones, que todas no, pero muchas sí, claro, efectivamente soy muy aficionado a ellas, ¿no? A series y películas de Holmes, ¿no? Te decía ahora esta del estreno de esta película, no sé si aquí en la traducción la han puesto Mr. Holmes, que era como lo pusieron en inglés, o le han puesto otro título me parece, pero que parece que es muy interesante. Y sí, por ejemplo, de las últimas adaptaciones, a lo mejor ¿sabes? Conoces la serie Sherlock, ¿no? Por ejemplo, de la BBC. Sí, la serie Sherlock de la BBC, sí. Efectivamente. Esta, por ejemplo, es una adaptación muy curiosa porque traslada a Sherlock a nuestra época, a Sherlock Holmes, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, por una razón, porque Sherlock Holmes, cuando se escribió, era un personaje muy extravagante, ¿no? Pero para su época, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando vemos una película de Sherlock Holmes en la época victoriana no nos parece tan extravagante, nos parece más bien antiguo, ¿no? Nos parece ya, por la estética, nos parece antiguo. Y al traerlo al presente han conseguido devolverle la extravagancia perdida a Sherlock Holmes, ¿no? O sea que, a pesar de ese traslado en el tiempo, es muy fiel al personaje, ¿no? Y mantiene esa extravagancia que tenía, que a lo mejor pues la perdemos al verle vestido como un señor de la época victoriana, ¿no? Sí, ¿y qué Sherlock Holmes te gusta más? Por ejemplo, de estos más modernos, por ejemplo, Robert Downey Jr. y Peter Cushing, que es el clásico Sherlock Holmes que cuando
Pensamos en Sherlock Holmes, no sé, a mí, por ejemplo, me viene la imagen de Peter Cushing siempre, Sí. no sé por qué. Sí, a mí, ¿Qué Sherlock te gusta más? pues a mí en el clásico, Peter Cushing realmente estaba muy bien, pero yo creo que a mí en el clásico me viene siempre a la mente Basil Rathbone, ¿no? Basil Rathbone hizo muchas películas y es como el rostro que me viene, pero Peter Cushing efectivamente diría que también es otro de los que enseguida te aparecen, ¿no? Y en los modernos Robert Downey pues por las películas, pero me gusta más el Sherlock, el de la serie, ¿no? El Cumberbatch, ¿no? Creo que se diría Cumberbatch. Sí. Este me parece un estupendo personaje, o sea, consigue transmitir esto que decía antes de un personaje muy extravagante, pero al mismo tiempo de una tremenda inteligencia, con unos rasgos melancólicos, por ejemplo, que también tenía Sherlock Holmes, ¿no? Cuando él no tenía un caso a descubrir, se sumía en depresiones, ¿no? O sea, que necesitaba siempre estar con un desafío intelectual para no deprimirse, ¿no? Curiosamente. Sí, es que este actor, el de la serie de televisión de la BBC, se nota que lo ha hecho la BBC y es muy británico. En cambio, a Robert Downey Jr. se le nota que es americano. Sí, no sé si es esa la sensación. Sí, seguramente. Y después hay otra serie también, efectivamente, hay otra serie también americana, a ver cómo Elemental, ¿no? Elemental. Sí, Elementary, sí, Elementary. Y Elementary también es también muy americana, ¿no? Tiene cosas que están bien, pero claro, el personaje es tan absolutamente británico que en cuanto lo trasladas a otro lugar pierde gran parte de su encanto, ¿no? Sí. Bueno, Daniel Tubao, nos has mostrado tu ensayo no tan elemental, puedes llevar a los lectores a convertirse en un Sherlock Holmes y descubrir que en su mundo cotidiano, en su vida cotidiana, pueden realizar investigaciones y averiguar cosas que antes detalles se nos pueden pasar por alto. Y tú en este libro también, aparte de acercarnos al universo holmesiano, nos enseñas también a ejercitar nuestro cerebro, que es muy bueno ejercitar el cerebro. Y te damos muchas gracias, Daniel, por habernos atendido y por habernos presentado tu libro y por habernos introducido en este personaje que es universal y que no se va a olvidar nunca, vamos. Exactamente, es el hombre que nunca existió y que nunca morirá, como pusieron en una exposición reciente sobre él, ¿no? Es un personaje que siempre nos seguirá interesando, seguramente, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros. Daniel, como guionista de televisión que eres, que vamos, se me ha ocurrido, ¿no te gustaría a ti ser guionista de una serie de televisión, una película de Sherlock Holmes, pues con tus conocimientos, aparte del libro, quiero decir, no sé, inventarte una historia? ¿No se te ha ocurrido? Pues sí, no estaría nada mal. De hecho, vamos, ahora tengo el proyecto ya de por lo menos escribir un cuento holmesiano, ¿no? Esto que se llaman variaciones acerca de Sherlock Holmes, que se llaman pastiches o apócrifos, los que no están escritos por Conan Doyle, pues ahora quiero escribir alguno para hacer yo mi pequeña aportación al tema, y un guión y por ejemplo, una serie, pues sería fantástico, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, competir con Sherlock de la BBC, pues se antoja como muy complicado, ¿no? Pero bueno, alguna variación que sea interesante sí que me encantaría, sí. Sería un gran proyecto. Pues muchas gracias, Daniel Tubau, no tan elemental como ser Sherlock Holmes, un libro desde luego muy interesante para este verano, imprescindible para el verano, y también para ayudarnos a ver por encima de lo que parece elemental. Muchas gracias.